Mes de mayo, mes de la Virgen María, una enseñanza para cada día. En esta octava enseñanza vamos a hablar de María, Madre de Dios, tomada de la catequesis de San Juan Pablo II, de su audiencia general del 27 de noviembre de 1996. Procedo a leer la catequesis. La contemplación del misterio del nacimiento del Salvador ha impulsado al pueblo cristiano no solo a dirigirse a la Virgen Santísima como a la Madre de Jesús, sino también a reconocerla como Madre de Dios. Esa verdad fue profundizada y percibida ya desde los primeros siglos de la era cristiana, como parte integrante del patrimonio de la fe de la Iglesia, hasta el punto de que fue proclamada solemnemente en el año 431 por el Concilio de Éfeso. En la primera comunidad cristiana, mientras crece entre los discípulos la conciencia de que Jesús es el Hijo de Dios, resulta cada vez más claro que María es la Madre de Dios. Se trata de un título que no aparece explícitamente en los textos evangélicos, aunque en ellos se habla de la Madre de Jesús y se afirma que Él es Dios. Por los demás, presenta a María como Madre del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en el siglo III, como se deduce de un antiguo testimonio escrito, los cristianos de Egipto se dirigían a María con esta oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga las oraciones de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Lo encontramos en la liturgia de las horas. En este antiguo testimonio aparece por primera vez de forma explícita la expresión Madre de Dios. En la mitología pagana a menudo alguna diosa era presentada como madre de algún dios. Por ejemplo, Zeus, Dios supremo, tenía como madre a la diosa Rea. Ese contexto facilitó tal vez en los cristianos el uso del título Madre de Dios para la Madre de Jesús. Con todo, conviene notar que ese título no existía, sino que fue creado por los cristianos para expresar una fe que no tenía nada que ver con la mitología pagana. La fe en la concepción virginal en el seno de María, de aquel que era desde siempre el Verbo eterno de Dios. En el siglo IV, el término María, Madre de Dios, ya se usa con frecuencia tanto en Oriente como en Occidente. La piedad y la teología se refieren cada vez más a menudo a ese término, que ya había entrado a formar parte del patrimonio de fe de la Iglesia. Por ello se comprende el gran movimiento de protesta que surgió en el siglo V, cuando Nestorio puso en duda la legitimidad del título Madre de Dios. En efecto, al pretender considerar a María solo como Madre del hombre Jesús, sostenía que solo era correcta doctrinalmente la expresión Madre de Dios, lo que indujo a Nestorio a ese error fue la dificultad que sentía para admitir la unidad de la persona de Cristo y su interpretación errónea de la distinción entre las dos naturalezas divina y humana presentes en él. El Concilio de Éfeso, en el año 431, condenó sus tesis y, al afirmar la subsistencia de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Hijo, proclamó a María Madre de Dios.
Las dificultades y las objeciones planteadas por Nestorius nos brindan la ocasión de hacer algunas reflexiones útiles para comprender e interpretar correctamente este título. La expresión Madre de Dios, que literalmente significa la que ha engendrado Dios, a primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna María no intervino para nada, pero el Hijo de Dios hace 2000 años tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Así pues, al proclamar a María Madre de Dios, la Iglesia desea afirmar que ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. La maternidad es una relación entre persona y persona. Una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra. Por ello, María, al haber engendrado según la naturaleza humana a la persona de Jesús, que es persona divina, es Madre de Dios. Cuando proclama a María Madre de Dios, la Iglesia profesa con una única expresión su fe en el Hijo y en la Madre. Esta unión aparece ya en el Concilio de Éfeso, con la definición de la maternidad divina de María. Los padres querían poner de relieve su fe en la divinidad de Cristo, a pesar de las objeciones antiguas y recientes sobre la oportunidad de reconocer a María ese título. Los cristianos de todos los tiempos interpretan correctamente el significado de esa maternidad. La han convertido en expresión privilegiada de su fe en la divinidad de Cristo y de su amor a la Virgen. En la Madre de Dios, la Iglesia, por una parte, encuentra la garantía de la realidad de la encarnación, porque, como afirma San Agustín, si la madre fuera ficticia, sería ficticia también la carne, y serían ficticias también las cicatrices de la resurrección. Y, por otra, contempla con asombro y celebra con veneración la inmensa grandeza que confirió a María aquel que quiso ser hijo suyo. La expresión Madre de Dios nos dirige al Verbo de Dios, que en la encarnación asumió la humildad de la condición humana para elevar al hombre la filiación divina. Pero ese título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Nazaret, proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios trata a María como persona, libre y responsable, y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimiento. Siguiendo el ejemplo de los antiguos cristianos de Egipto, los fieles se encomiendan a aquella que, siendo Madre de Dios, puede obtener de su Hijo divino las gracias de la liberación de los peligros y de la salvación. Así termina la catequesis San Juan Pablo II. Dirijámonos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. María.